La niña de 6 años entregó una nota al juez. Mi mamá no sabe que sé leer. Ella mintió sobre todo. El juez no podía creer lo que estaba viendo. Jamás había visto eso en un tribunal. Sofía tenía apenas 6 años, pero sus ojos cargaban una sabiduría que no concordaba en absoluto con su corta edad. Sentada en el banco frío del tribunal, balanceaba sus piernas pequeñas que no alcanzaban el suelo, mientras observaba atentamente cada movimiento que ocurría en la sala. Su madre, Elena, estaba a algunos metros al frente, completamente de espaldas a ella, gesticulando nerviosamente mientras conversaba en voz baja con el abogado. La niña había aprendido a leer completamente sola, hojeando libros antiguos y gastados que encontraba dispersos por el apartamento pequeño donde vivían las dos. Era su secreto más precioso y valioso, guardado celosamente como un tesoro escondido en lo más profundo de su corazón. Elena siempre decía con firmeza que Sofía era muy joven para esas cosas complicadas, que debería apenas jugar con sus juguetes y dejar los asuntos complicados de los adultos para los adultos. Pero Sofía escuchaba todo con atención, veía todo con sus ojos curiosos y principalmente leía absolutamente todo lo que caía en sus manos. Durante largos meses había observado en silencio a su madre preparando papeles importantes, garabateando números en hojas sueltas, ensayando discursos elaborados frente al espejo del baño. Elena creía firmemente que su pequeña hija no comprendía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor, que era apenas una niña inocente e ingenua jugando despreocupadamente con muñecas, mientras ella luchaba con todas sus fuerzas por la custodia contra su exmarido. Pero Sofía leía cuidadosamente cada documento importante dejado sobre la mesa de la cocina, cada carta formal del abogado, cada informe social detallado, y principalmente leía con especial atención las anotaciones secretas que Elena hacía meticulosamente en un cuaderno verde oscuro, siempre escondido dentro del viejo guardarropa, bien atrás de toda la ropa de invierno. El juez, un hombre mayor, canoso, de anteojos gruesos y pesados, llamó formalmente a Elena para prestar su declaración oficial. La voz de la madre tembló levemente cuando comenzó a hablar extensamente sobre la violencia doméstica que alegaba haber sufrido durante años, sobre las terribles noches en que había necesitado esconder a Sofía en el pequeño baño, sobre las marcas invisibles que nunca existieron realmente, sobre el miedo profundo que había inventado cuidadosamente para construir una narrativa convincente y dramática. Sofía cerró sus ojos apretadamente y recordó con claridad la verdad absoluta. Las noches tranquilas en que su padre llegaba a casa contento trayendo helado de su sabor favorito e historias graciosas y divertidas del trabajo. Las hermosas mañanas de domingo en que jugaban juntos en el parque del barrio, mientras Elena dormía cómodamente hasta tarde. Las innumerables veces en que él la ayudaba pacientemente con rompecabezas complicados, siempre paciente y tremendamente cariñoso, mientras la madre salía apresuradamente para encontrarse con las amigas, encuentros que Sofía ahora sabía perfectamente que eran con otro hombre diferente. La niña abrió cuidadosamente el pequeño bolso rosa que cargaba siempre consigo y retiró delicadamente un pedazo de papel cuidadosamente doblado en 4 partes, con la caligrafía temblorosa y vacilante de una niña que aún estaba aprendiendo trabajosamente a formar correctamente las letras. Había escrito con determinación su verdad personal. Cada palabra había sido cuidadosamente pesada, cada frase laboriosamente construida con la seriedad profunda de alguien que comprendía perfectamente la gravedad extrema del momento histórico. Cuando Elena finalmente terminó su largo depoimento, repleto de lágrimas meticulosamente ensayadas y gestos exageradamente dramáticos, Sofía se levantó lentamente del banco duro.
Sus pasos diminutos y pequeños resonaron claramente en el silencio absolutamente solemne de la sala inmensa. El oficial de justicia uniformado, visiblemente sorprendido, miró con asombro a la niña pequeña que se dirigía determinada y resuelta hasta la mesa elevada del juez. «Con permiso, y señor», dijo Sofía claramente con la voz naturalmente aguda de una niña, pero con la determinación férrea de alguien mucho mayor y experimentado. El juez bajó lentamente los anteojos gruesos y la observó detenidamente con genuina curiosidad. Era extremadamente inusual que una niña tan pequeña e inocente tomara por sí misma la iniciativa de hablar directamente durante una audiencia formal. Sofía extendió cuidadosamente el papel doblado hacia adelante. «Escribí una carta especial para usted. Es realmente importante». El abogado experimentado de Elena intentó rápidamente intervenir con firmeza, pero el juez levantó autoritariamente la mano derecha, señalando claramente que esperara en silencio. Había definitivamente algo particular en la postura decidida de aquella niña pequeña, en la seriedad profunda de sus ojos grandes, que despertaba poderosamente su atención profesional. En largas décadas de intensa carrera judicial, había aprendido gradualmente a reconocer inmediatamente cuando alguien tenía algo verdaderamente significativo e importante que decir honestamente. Desdobló el papel extremadamente cuidadosamente y leyó en completo silencio las primeras líneas escritas. Su expresión facial cambió gradualmente y notoriamente. Las cejas pobladas se fruncieron profundamente y levantó lentamente los ojos penetrantes para observar detenidamente a Sofía, después directamente a Elena y nuevamente a la niña valiente. «Mi mamá no sabe qué sé leer. Ella mintió completamente sobre todo», había escrito Sofía con claridad en la apertura inicial de la carta reveladora. Lo que seguía a continuación era un relato extraordinariamente detallado, con la honestidad absolutamente cruda de una niña inocente sobre la verdadera y compleja dinámica familiar real, sobre las elaboradas mentiras sistemáticamente construidas, sobre el padre genuinamente amoroso que estaba siendo completamente injustamente acusado, sobre las numerosas noches en que Elena practicaba meticulosamente sus lágrimas falsas y ensayadas frente al espejo del baño. Elena percibió instantáneamente que algo fundamental había cambiado drásticamente en la atmósfera densa de la sala. El juez ya no la miraba con la simpatía comprensiva de antes. Su abogado experimentado parecía visiblemente confundido y desconcertado, y un silencio tremendamente pesado había tomado cuenta absoluta del ambiente tenso. Ella intentó desesperadamente alcanzar a Sofía, pero la niña determinada había vuelto tranquilamente a su banco original, sentándose nuevamente con la misma determinación absolutamente serena con que había entregado valientemente la carta reveladora. «Sofía», llamó el juez suavemente con voz gentil, «¿puedes explicarme claramente lo que escribiste aquí con tanto cuidado?» La niña asintió firmemente con la cabeza y, con una madurez sorprendente que sorprendió profundamente a todos los presentes en la sala, comenzó a contar pausadamente su propia versión honesta de los hechos reales. Habló con claridad sobre el famoso cuaderno verde oscuro de su madre, donde Elena anotaba meticulosamente todas las mentiras elaboradas que pretendía firmemente contar en el tribunal. Habló detalladamente sobre las conversaciones telefónicas comprometedoras que escuchaba atentamente cuando Elena pensaba equivocadamente que ella estaba profundamente dormida. Habló sinceramente sobre el hombre desconocido que venía regularmente a visitar a su madre, específicamente cuando el padre trabajador no estaba en casa. Cada palabra sincera de Sofía desmoronaba sistemáticamente la construcción extremadamente cuidadosa que Elena había erigido laboriosamente durante meses. La verdad pura, contada honestamente a través de los ojos completamente inocentes de una niña pequeña que había aprendido a leer completamente en secreto,
era infinitamente más poderosa que absolutamente cualquier estrategia legal sofisticada. Elena miró fijamente a su hija con una mezcla compleja de shock paralizante, rabia contenida y algo extraño que podría ser fácilmente confundido con admiración involuntaria. ¿Cómo había subestimado tan completamente a aquella niña tan pequeña? ¿Cómo no había percibido nunca que Sofía comprendía absolutamente todo lo que sucedía constantemente a su alrededor? El juez dobló extremadamente cuidadosamente el papel revelador y lo colocó solemnemente sobre su mesa de trabajo. Miró fijamente a Elena con una expresión tremendamente grave y seria. Después atentamente a Sofía, que aguardaba pacientemente en silencio absoluto, sus manitas pequeñas dobladas educadamente sobre el regazo infantil. «Creo firmemente que necesitaremos un receso inmediato», declaró el juez con autoridad, «y algunas explicaciones extremadamente serias y detalladas». Mientras la sala entera se agitaba ruidosamente con murmullos inquietos y movimientos nerviosos, Sofía permaneció completamente sentada y quieta, observando todo atentamente. Había hecho exactamente lo que realmente necesitaba hacer con urgencia. Había dicho valientemente la verdad completa. Ahora solamente quedaba esperar pacientemente que los adultos responsables supieran finalmente qué hacer correctamente con ella y la situación. El receso formal se extendió prolongadamente por 2 largas horas interminables, pero para Elena angustiada parecieron eternos 2 años completos. Había sido llevada rápidamente a una sala privada reservada junto con su abogado personal, Dr. Méndez, un hombre sumamente experimentado que ahora la miraba fijamente con una expresión facial que mezclaba claramente decepción profunda y frialdad absolutamente profesional. «Elena, necesito saber exactamente y con precisión qué quiso decir específicamente su hija con esa carta reveladora», dijo él firmemente, colocando lentamente los anteojos pesados sobre la mesa grande. «Porque si ella está diciendo realmente la verdad sobre las alegaciones completamente falsas, estamos definitivamente ante un crimen extremadamente serio y grave». Elena sentía constantemente las manos temblar incontrolablemente. Durante interminables meses se había convencido firmemente de que estaba haciendo lo absolutamente correcto, que merecía plenamente la custodia completa de Sofía, que Marcos no era un padre adecuado simplemente por no ser el marido perfecto que ella deseaba desesperadamente. La verdad pura era mucho más compleja y profundamente dolorosa que las mentiras elaboradas que había construido meticulosamente. Mientras tanto, en otra sala diferente del edificio, Sofía estaba cómodamente sentada con una asistente social experimentada, doña Carmen, una mujer amable de mediana edad, con ojos genuinamente gentiles y voz naturalmente suave. Carmen había trabajado profesionalmente con cientos de niños diversos a lo largo de su extensa carrera y sabía perfectamente cómo abordar adecuadamente situaciones extremadamente delicadas. «Sofía, fuiste tremendamente valiente hoy», dijo Carmen cálidamente, ofreciendo amablemente a la niña un vaso transparente de agua con pajita colorida. «Pero necesito realmente entender mucho mejor algunas cosas importantes que escribiste cuidadosamente en la carta». Sofía balanceó rítmicamente las piernas delgadas en el banco alto, sus ojos grandes y profundamente serios, enfocados intensamente en el rostro amable de Carmen. «¿La señora quiere saber específicamente sobre el cuaderno verde?» «Sí, cuéntame detalladamente sobre ese cuaderno misterioso, con la precisión impresionante de una testigo mucho mayor y experimentada». Sofía comenzó pacientemente a describir minuciosamente las anotaciones comprometedoras que había leído cuidadosamente a escondidas. Elena escribía meticulosamente listas detalladas de cosas importantes para recordar, decirle específicamente al juez. Historias elaboradas sobre violencia terrible que nunca había sucedido realmente.
fechas específicas que ella debería mencionar estratégicamente para hacer su versión inventada más convincente y creíble. ¿Y tu padre querido, Sofía? ¿Cómo era él exactamente contigo? El rostrito angelical de Sofía se iluminó brillantemente por primera vez en todo aquel día difícil. Papi me enseñaba pacientemente a armar rompecabezas complicados. Él siempre llegaba a casa contento y preguntaba genuinamente cómo fue mi día entero. Los domingos especiales íbamos juntos al parque hermoso y él empujaba mi columpio bien alto, hasta que yo tocaba las nubes blancas con los pies. Carmen anotaba meticulosamente cada detalle importante, observando atentamente no solo las palabras sinceras de Sofía, sino también sus expresiones faciales reveladoras, su lenguaje corporal natural, la forma particular en que sus ojos infantiles brillaban intensamente cuando hablaba con amor del padre y se entristecían profundamente cuando mencionaba dolorosamente las mentiras elaboradas de la madre. Del otro lado opuesto del pasillo largo, Marcos aguardaba ansiosamente en una tercera sala aislada, acompañado fielmente de su abogada competente, doctora Sandra. Había pasado los últimos meses solitarios, viviendo en un apartamento pequeño y modesto, viendo a su hija adorada apenas los fines de semana estrictamente supervisados, cuestionándose constantemente y dolorosamente si había fallado miserablemente como marido y como padre. Las acusaciones terribles de Elena lo habían destrozado completamente, no solo legalmente, sino profundamente emocionalmente. Marcos, ¿tenías realmente idea de que Sofía sabía leer perfectamente? Preguntó directamente doctora Sandra. Él asintió lentamente con la cabeza. Yo sospechaba fuertemente. En nuestras visitas breves, ella a veces comentaba cosas específicas que una niña que no supiera leer absolutamente no tendría cómo saber realmente. Pero Elena siempre insistía firmemente en que Sofía era demasiado joven, que yo no debería presionarla innecesariamente con libros complicados y letras. ¿Y tú nunca forzaste a Sofía a mentir deliberadamente o a elegir un lado específico? Jamás en la vida, respondió Marcos con tremenda vehemencia. Yo siempre le dije claramente que mami y papi estaban pasando por un momento tremendamente difícil, pero que nuestro amor profundo por ella nunca cambiaría jamás. Nunca quise que ella se sintiera responsable innecesariamente por los problemas complicados de los adultos. Mientras esas conversaciones importantes sucedían simultáneamente, el juez experimentado doctor Almeida revisaba cuidadosamente los archivos completos del caso en su despacho privado. En 40 largos años de intensa carrera judicial, había visto absolutamente de todo. Padres irresponsables que mentían deliberadamente para perjudicar gravemente a excónyuges. Niños inocentes usados cruelmente como armas poderosas en batallas legales de custodia. Familias enteras destrozadas completamente por orgullo absurdo y venganza ciega. Pero raramente había presenciado directamente una niña tan pequeña e inocente asumir valientemente el papel fundamental de reveladora absoluta de la verdad. Llamó inmediatamente a la psicóloga judicial reconocida, doctora Beatriz, para solicitar urgentemente una evaluación psicológica urgente de Sofía. Era absolutamente fundamental entender completamente el impacto emocional que toda esa situación traumática estaba causando gravemente en la niña, vulnerable, y garantizar firmemente que recibiera el apoyo profesional necesario. Cuando las conversaciones individuales finalmente terminaron, todos los presentes fueron reconvocados formalmente a la sala principal de audiencia. La atmósfera general había cambiado drástica y completamente. Elena evitaba cuidadosamente la mirada penetrante de Sofía, que permanecía perfectamente serena en su banco duro, como si cargar pacientemente el peso tremendo de la verdad fuera algo completamente natural para sus escasos 6 años de edad. El juez se dirigió primeramente a Elena con seriedad. Señora Elena,
Después de conversar extensamente con todos los involucrados y analizar detalladamente las informaciones valiosas proporcionadas por su hija, necesito preguntarle directamente y sin rodeos. ¿Las alegaciones graves que usted hizo contra su exmarido son completamente verdaderas? El silencio pesado se extendió interminablemente por largos segundos eternos. Elena miró fijamente a Sofía, después a Marcos, a su abogado desconcertado y finalmente de vuelta directamente al juez. Las lágrimas genuinas que brotaron esta vez no eran para nada ensayadas. No, murmuró ella débilmente, la voz casi completamente inaudible. No son verdaderas en absoluto. Un suspiro colectivo resonó fuertemente por toda la sala. Marcos cerró los ojos apretadamente, sintiendo una mezcla compleja de alivio profundo y dolor persistente. Sofía continuó observando atentamente, sus manitas pequeñas entrelazadas, esperando pacientemente para ver qué sucedería ahora que la verdad había finalmente sido dicha completamente. Doctor Almeida se dirigió gentilmente a Sofía con la gentileza especial reservada a los niños, pero también con el respeto profundo debido a alguien que había demostrado tal valentía extraordinaria. Sofía, ¿entiendes realmente lo que significa decir la verdad incluso cuando es tremendamente difícil? La niña asintió firmemente. Significa hacerlo absolutamente correcto, incluso cuando duele profundamente. Papi siempre me dijo sabiamente que la verdad puede doler al principio, pero las mentiras duelen terriblemente para siempre. El juez sonrió levemente con ternura. Era verdaderamente impresionante, como aquella niña pequeña había comprendido perfectamente, intuitivamente, uno de los principios fundamentales de la justicia humana. Y ahora, Sofía, ¿qué te gustaría específicamente que sucediera con tu familia? Sofía miró detenidamente a su madre, después atentamente a su padre, y su respuesta sincera vino directamente del corazón puro de una niña que solo quería fervientemente que los adultos dejaran de pelear constantemente y volvieran a comportarse como familia unida. Quiero que mami deje de inventar historias tristes y que papi no esté más triste de verdad. Y quiero que todos nosotros podamos ser una familia de nuevo, aunque sea diferente de antes. En los días complicados que se siguieron inmediatamente a la audiencia reveladora, la casa modesta donde Sofía y Elena vivían juntas parecía considerablemente menor y mucho más silenciosa que nunca antes. Elena había pasado interminables horas sentada solitariamente a la mesa vieja de la cocina, mirando fijamente el cuaderno verde oscuro que ahora estaba completamente abierto diante de ella, sus mentiras elaboradas expuestas crudamente a la luz crua de la mañana. Sofía, por su parte, había vuelto tranquilamente a su rutina habitual de siempre. Brincaba inocentemente con sus muñecas favoritas, dibujaba concentrada con gis de cera colorido y, cuando Elena no estaba mirando atentamente, continuaba a leer ávidamente los libros diversos que encontraba dispersos por la casa. Pero había algo definitivamente diferente en la niña ahora. Ella observaba cuidadosamente a la madre con una preocupación profunda que no debería existir jamás en los ojos inocentes de una crianza de 6 años. «Mamá», dijo Sofía suavemente en la mañana tranquila de jueves, mientras tomaban café de la mañana juntas. «¿La señora está triste porque yo conté la verdad?» Elena paró abruptamente con la taza caliente de café en el medio del camino, entre la mesa y los labios temblorosos. ¿Cómo explicar adecuadamente para una crianza la complejidad abrumadora de sentimientos contradictorios que la dominaba completamente? Rabia intensa por haber sido descubierta públicamente. Vergüenza profunda por las mentiras elaboradas que había construido meticulosamente. Y extrañamente orgullo genuino por la coraje impresionante y la inteligencia notable de la hija. «No, mi amor querido», respondió Elena cuidadosamente posando la taza. «Estoy triste porque la mamá hizo cosas terriblemente erradas y ahora necesita descubrir cómo concertar todo».
Sofía asintió pensativamente con la seriedad característica de quien entendía mucho más de lo que debería. El papá siempre dice sabiamente que cuando uno se equivoca, uno pide disculpas sinceramente e intenta hacer mejor en la próxima vez. Las palabras sinceras de la hija cortaron el corazón de Elena como una lámina extremadamente afilada. Marcos siempre había sido exactamente así, directo y honesto, íntegro y confiable. Cualidades admirables que ella había despreciado completamente cuando el matrimonio comenzó a desmoronarse dolorosamente, pero que ahora reconocía claramente como virtudes fundamentales que faltaban gravemente en su propia personalidad defectuosa. Mientras tanto, del otro lado opuesto de la ciudad, Marcos se preparaba metódicamente para un día laborioso de trabajo en la oficina mecánica donde era gerente responsable. Desde la separación dolorosa, se había sumergido completamente en el trabajo como forma desesperada de escapar del ardor y de la confusión abrumadora. Pero desde la audiencia reveladora se sentía definitivamente diferente. Había una esperanza renovada renaciendo gradualmente en su pecho, temperada cuidadosamente por la preocupación genuina con lo que Sofía había pasado durante todos esos meses terribles. Doctora Beatriz, la psicóloga judicial experimentada, había agendado cuidadosamente sesiones individuales con cada miembro de la familia. Su primera consulta importante sería con Sofía aquella tarde, y ella sabía perfectamente que sería una de las más importantes de su larga carrera profesional. El consultorio espacioso de Doctora Beatriz era un ambiente cuidadosamente proyectado para recibir niños vulnerables. Paredes pintadas en tonos pasteles suaves, juguetes coloridos esparcidos estratégicamente, una mesa baja con materiales diversos de dibujo. Sofía entró tímidamente, segurando la mano de Elena, pero sus ojos curiosos percorrieron el ambiente con curiosidad genuina en vez de miedo. «Hola, Sofía», saludó doctora Beatriz amablemente, agachándose para quedar en la altura de la niña. «Yo soy la Beatriz. Puedes llamarme de tía Bía si quieres». «Hola, tía Bía», respondió Sofía dulcemente, soltando la mano de la madre y caminando naturalmente en dirección a la mesa de dibujos. «¿Puedo dibujar mientras conversamos?» «Claro que sí, por supuesto». «¿Qué te gusta dibujar?» Sofía agarró un gis de cera azul brillante y comenzó a trazar líneas cuidadosas en el papel blanco. «Me gusta dibujar casas bonitas. Casas grandes, con muchas ventanas luminosas, donde todo el mundo puede morar junto y ser feliz». Doctora Beatriz observó atentamente mientras Sofía dibujaba concentrada. La psicóloga había desarrollado profesionalmente técnicas especiales para entender el mundo emocional complejo de las crianzas a través de sus expresiones artísticas reveladoras. Y el dibujo de Sofía revelaba bastante sobre sus deseos profundos y miedos ocultos. «Cuéntame sobre tu casa, Sofía. ¿Cómo es vivir allá?» «Es bien pequeña», dijo Sofía tranquilamente, adicionando una ventana al dibujo. «Solo tiene 2 cuartos modestos, y a veces la mamá llora en el de ella cuando piensa que yo estoy durmiendo. Pero yo no duermo luego porque me gusta leer un poquito antes. ¿Tú lees qué tipo de libros?» Sofía paró de dibujar completamente y miró para doctora Beatriz con aquellos ojos grandes y profundamente serios. «Leo todo lo que encuentro disponible. Revistas, periódicos, libros de la mamá, hasta las cuentas que llegan por el correo. Fue así que aprendí que la mamá tenía deudas grandes y que era por eso que ella no quería que el papá se llevara la casa en la separación». La psicóloga hizo una anotación mental importante. Sofía no apenas sabía leer perfectamente, sino que comprendía informaciones extremadamente complejas sobre la situación financiera difícil de la familia. Eso explicaba mucho sobre su capacidad impresionante de percibir las inconsistencias evidentes en las historias elaboradas de la madre. ¿Y cómo te sientes cuando lees esas cosas complicadas de los adultos? Sofía volvió a dibujar calmadamente.
de esta vez adicionando una árbore frondosa al lado de la casa. A veces quedo preocupada, como cuando leí que la mamá dijo al abogado de ella que iba a conseguir todo lo que merecía, mismo que eso significara inventar algunas cosas. Yo sabía que inventar cosas sobre personas que uno ama es errado. Doctora Beatriz sintió un apretón doloroso en el pecho. Aquella niña pequeña había cargado solitariamente el peso abrumador de secretos oscuros y mentiras elaboradas que adultos tendrían tremenda dificultad para procesar emocionalmente. Y mismo así, había encontrado coraje para hacer lo que consideraba correcto. Sofía, ¿cuándo decidiste escribir aquella carta para el juez? La niña paró de dibujar completamente y miró para la psicóloga. En la noche antes de la audiencia, la mamá estaba ensayando en el baño, entrenando cómo iba a llorar en la hora certa. Y yo pensé en el papá, solito en el apartamento de él, triste porque creía que había hecho cosas malas que él nunca hizo. Ahí yo supe que tenía que contar la verdad. ¿Y tú no tuviste miedo de dejar a la mamá enojada? Tuve, admitió Sofía honestamente, volviendo a dibujar. Pero el papá siempre me dijo que hacer la cosa certa a veces es asustador, pero que el miedo no puede ser mayor que lo que es correcto. Doctora Beatriz observó cuidadosamente el dibujo que estaba tomando forma. Sofía había dibujado una casa grande, con muchas ventanas, como había dicho. Pero lo interesante era que había 3 figuras en la puerta, 2 grandes y una pequeña en el medio. Arriba de la casa ella había dibujado un sol grande y amarillo brillante, y algunas nubes blancas y esponjosas. Cuéntame sobre las personas en tu dibujo, Sofía. Son la mamá, yo y el papá, explicó la niña. Ellos no moran más juntos, pero todavía son mi familia. Y yo quiero que todos sean felices, mesmo que sea de formas diferentes. Después de la sesión reveladora con Sofía, doctora Beatriz pasó un tiempo considerable sociña en su consultorio, organizando cuidadosamente sus impresiones profesionales. Raramente había encontrado una crianza con tamaña madurez emocional y clareza moral impresionante. Sofía había pasado por una situación traumática, ser expuesta a las mentiras y manipulaciones de los adultos, pero había emergido de ella con su integridad completamente intacta. El desafío ahora sería ayudar a Elena a comprender el impacto de sus acciones y encontrar un camino para la redención, y auxiliar a Marcos a reconstruir la confianza en sí mismo como padre, después de meses siendo injustamente acusado, pero principalmente sería crucial garantizar que Sofía, a pesar de su impresionante madurez, todavía pudiera ser una crianza, que pudiera brincar, soñar y crecer sin cargar el peso desproporcionado de los problemas de los adultos. Elena estaba parada solitariamente diante del espejo viejo del baño, pero de esta vez no ensayaba lágrimas cuidadosamente falsas. Las que escorrían abundantemente por su rostro eran genuinamente genuinas, nacidas de un reconocimiento extremadamente doloroso de quien habíase tornado realmente. Había pasado la noche entera despierta leyendo y releyendo incansablemente las anotaciones comprometedoras del cuaderno verde, confrontándose brutalmente con la extensión terrible de sus mentiras elaboradas. La consulta importante con doctora Beatriz estaba marcada para aquella mañana, y Elena sabía perfectamente que sería uno de los momentos más difíciles de toda su vida. No apenas tendría que admitir públicamente sus mentiras para una extraña, sino también confrontar las razones profundas que la habían llevado por ese camino autodestructivo. Sofía estaba en la escuela, una normalidad preciosa en medio del caos absoluto que se había tornado sus vidas. Elena había optado deliberadamente por mantener la rutina de la hija lo más estable posible, una pequeña forma de comenzar a hacer lo que era mejor para Sofía, en vez de lo que era conveniente para ella misma. El consultorio parecía definitivamente diferente ahora que Elena estaba sentada en la silla destinada a los adultos.
Los colores suaves y los juguetes esparcidos por el ambiente ganaban un significado completamente diferente cuando ella pensaba en Sofía allí, cargando secretos terribles que no debería conocer. Elena, comenzó doctora Beatriz con voz gentil pero firmemente. Antes de hablarmos sobre Sofía, necesito entender profundamente a vosé. ¿Qué la llevó a criar esas alegaciones graves contra Marcos? Elena había preparado cuidadosamente justificativas elaboradas, explicaciones detalladas que la colocaran como víctima inocente de circunstancias, pero cuando abrió la boca, solo consiguió decir la verdad pura. Yo estaba con miedo terrible. ¿Miedo de qué exactamente? Miedo de quedar completamente sozinha. Miedo de no conseguir sustentar financieramente a Sofía. Miedo de admitir que el matrimonio había acabado por mi culpa también, no apenas de él. Las palabras salían a soluços descontrolados. Marcos es un buen padre. Siempre fue extraordinario. Pero yo me envolví emocionalmente con otra persona. Y cuando él descubrió la verdad, en vez de asumir mi responsabilidad, crié una fantasía elaborada donde yo era la víctima inocente. Doctora Beatriz hizo algunas anotaciones cuidadosas, observando atentamente las expresiones faciales de Elena. Era común encontrar personas que mentían para se proteger, pero raramente veía a alguien confrontando sus mentiras con tanta honestidad brutal. ¿Y Sofía? ¿Vosé tenía noción de que ella sabía de todo? Elena balanzó la cabeza negativamente, avergonzada. Yo la subestimé completamente. Pensé que era apenas una crianza pequeña que brincaba y dormía. No percibí que ella estaba absorbiendo todo, procesando todo. Cuando vi aquella carta reveladora, fue como si una persona completamente diferente estuviera me mirando. ¿Cómo se siente en relación a lo que Sofía hizo? Orgullosa, respondió Elena inmediatamente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Ella hizo lo que yo debería haber hecho desde el inicio. Contó la verdad, mismo sabiendo que eso podría me machucar. A los 6 años, ella tuvo más coraje y integridad que yo tuve a los 32. Mientras tanto, Marcos estaba en su propia sesión en el periodo de la tarde. Diferentemente de Elena, él parecía más nervioso, inquieto. Meses de acusaciones falsas habían avalado su confianza, mismo ahora que la verdad había sido revelada. Marcos, ¿cómo está lidiando con todo lo que aconteció? Me preguntó doctora Beatriz. Es extraño, admitió él pasando las manos por los cabellos. Durante meses me cuestioné si realmente era un monstruo, si había hecho cosas que no recordaba, si merecía perder mi hija. Mismo sabiendo que las acusaciones eran falsas, ellas me hirieron profundamente conmigo. Y ahora que Sofía reveló la verdad, siento alivio pero también preocupación. Alivio por finalmente tener mi inocencia comprobada, pero preocupación con lo que Sofía pasó durante todo ese tiempo. Una crianza no debería tener que cargar ese tipo de responsabilidad. Doctora Beatriz asintió comprensivamente. Marcos, ¿vosé siente rabia de Elena? Él quedó en silencio por un largo momento. Siento mucha rabia, pero también siento pena. La Elena que yo conocí cuando nos casamos no era capaz de hacer eso. Alguna cosa la llevó por ese camino, y parte de mí se pregunta si yo podría haber hecho algo diferente. ¿Vosé se siente responsable por las escolias de ella? No por las mentiras, esas fueron escolia de ella. Pero tal vez por el fin del matrimonio. Tal vez yo haya sido distante de más, focado de más en el trabajo. Tal vez ella se haya sentido abandonada. Doctora Beatriz observó la complejidad emocional de Marcos. Mismo habiendo sido injustamente acusado y calumniado, él todavía conseguía sentir empatía por la ex esposa. Era una cualidad admirable, pero que también podría se tornar un obstáculo para su propia cura. Marcos, asumir alguna responsabilidad por el fin del relacionamiento es una cosa. Asumir responsabilidad por las mentiras y manipulaciones de Elena es completamente diferente. ¿Vosé consigue ver esa distinción? Él asintió lentamente. Estoy intentando. Es difícil separar las dos cosas. Y cuanto a Sofía,
¿Cómo pretende lidiar con todo eso con ella? El rostro de Marcos se iluminó por primera vez en la conversación. Sofía es increíble. Ella me sorprende todos los días. Quiero protegerla, pero también no quiero subestimarla como hicimos hasta ahora. Ella probó que es mucho más perceptiva y madura de lo que imaginábamos. Y la relación de ella con Elena. ¿Vosé tiene alguna preocupación? Tengo. No quiero que Sofía se sienta culpable por haber contado la verdad. Y no quiero que ella pierda el amor por la madre. Elena erró, pero todavía es la madre de ella. Sofía necesita encontrar una forma de procesar todo eso sin cargar culpa o resentimiento. En la sesión de la semana siguiente, doctora Beatriz decidió intentar algo diferente. Ella había pedido para Elena y Marcos viniesen juntos, por primera vez desde la audiencia. El objetivo no era una reconciliación romántica, eso estaba claramente fuera de cuestión, sino encontrar una forma de coparenting saludable para Sofía. La tensión en la sala era palpable cuando ambos se sentaron, evitando cuidadosamente contacto visual. Doctora Beatriz dejó el silencio se extender por algunos momentos antes de hablar. Vosotros dos están aquí porque tienen algo en común. Aman a Sofía y Sofía necesita que vosotros encuentren una forma de trabajar juntos por el bienestar de ella. Elena fue la primera en hablar. Yo sé que no tengo el derecho de pedir perdón. Sé que destruí la confianza y machuqué a vosé, Marcos. Pero necesito que vosé sepa que mi arrepentimiento es genuino. Marcos la miró por primera vez desde que se habían sentado. Elena, yo no sé si algún día voy a conseguir perdonar completamente lo que vosé hizo. Pero por la Sofía, estoy dispuesto a intentar construir algo funcional entre nosotros, que voces hachan que Sofía necesita ahora. E intervino doctora Beatriz. Estabilidad. Respondieron ambos casi simultáneamente y por primera vez en meses hubo algo parecido con una sonrisa en los rostros de ambos. Y normalidad, acrecentó Elena. Ella tuvo que ser adulta de más durante todo ese tiempo. Quiero que ella vuelva a ser crianza. Concuerdo, dijo Marcos. Pero también no podemos fingir que nada aconteció. Sofía es inteligente de más para eso. Necesitamos encontrar una forma de honrar su inteligencia sin sobrecargarla con problemas de adulto. Doctora Beatriz sonrió. Era un comienzo frágil, pero un comienzo. 3 largas semanas habían pasado desde la última sesión conjunta importante, y cambios sutiles pero significativos comenzaban a manifestarse claramente en la vida de Sofía. La niña continuaba siendo la misma crianza observadora e inteligente, pero había algo notablemente más leve en sus movimientos naturales, como si un peso invisible hubiera sido parcialmente removido de sus pequeños hombros delicados. Era sábado de mañana, y Sofía estaba en el parque con Marcos. Era la primera visita no supervisionada desde el inicio de todo el proceso legal, y ambos estaban determinados a aprovecharla plenamente. Sofía corría alegremente en la grama verde, persiguiendo mariposas coloridas, mientras Marcos la observaba atentamente de un banco próximo, todavía acostumbrándose con la libertad maravillosa de estar con su hija sin la presencia constante de un oficial del tribunal. «Papá». Sofía corrió hasta él, las mejillas rosadas por el ejercicio. «¿Puedes empujarme en el columpio?» «Claro, princesa», respondió Marcos cariñosamente levantándose. Era un ritual simple que habían compartido antes de toda la confusión legal, y retomarlo significaba mucho más de lo que palabras podrían expresar adecuadamente. Mientras empujaba el columpio suavemente, Marcos observó cuidadosamente que Sofía no hablaba sobre la madre con la amargura o resentimiento que él temía encontrar. En vez de eso, ella mencionaba a Elena con una preocupación madura, como si fuera ella quien cuidara emocionalmente de la madre. «Papá, la mamá está intentando ser mejor», dijo Sofía, balanceando las piernas para ir más alto. Ella quemó el cuaderno verde y compró libros para leermos juntas. «Eso es muy bueno, Sofía. ¿Cómo te sientes en relación a eso?»
Sofía pensó por un momento, de la forma seria como siempre hacía antes de responder preguntas importantes. Me siento feliz que ella no está más inventando historias tristes, pero también me siento un poco cansada de tener que cuidar de los sentimientos de ella. La honestidad directa de la hija cortó el corazón de Marcos profundamente. Sofía había verbalizado algo que él sospechaba. La niña se sentía responsable por el bienestar emocional de la madre, una responsabilidad pesada que no debería existir para una crianza de 6 años. Sofía, sabes que no es tu responsabilidad cuidar de los sentimientos de la mamá, ¿verdad? Eso es trabajo de adulto. Yo sé, respondió ella pensativamente, pero cuando ella queda triste, yo quedo triste también. Es difícil no querer ayudar. En aquel mismo sábado, pero del otro lado de la ciudad, Elena estaba en su propia jornada de autodescubrimiento personal. Había comenzado a frecuentar un grupo de apoyo para personas que habían pasado por separaciones conturbadas. Una sugerencia valiosa de doctora Beatriz, que inicialmente había resistido, pero que ahora abrazaba como parte fundamental de su cura emocional. El grupo se reunía en la sala de una iglesia local. Un círculo de sillas donde 8 personas compartían sus experiencias sin juzgamiento. Elena había sido la última en llegar al grupo y inicialmente se sentía desplazada. Las otras personas hablaban sobre traición, abandono, dificultades financieras, problemas reales. Ella era la única que había creado problemas inexistentes. Elena, dijo doña Marta, la facilitadora del grupo. ¿Te gustaría compartir cómo fue tu semana? Elena respiró profundamente. Durante las primeras sesiones había permanecido en silencio, escuchando. Hoy se sentía finalmente pronta para hablar. Esta semana mi hija me hizo una pregunta que no conseguí responder, comenzó ella. Sofía me preguntó por qué yo achaba que mentir iba a resolver nuestros problemas. Y yo percibí que yo no tengo una respuesta buena para eso. A veces mentimos cuando la verdad parece imposible de enfrentar, ofreció Carlos, un hombre de mediana edad que estaba en el grupo hacía 6 meses. Yo mentí para mí mismo durante años sobre mi vicio en apuestas. Decía que estaba casi parando, que era solo una vez más. Pero ustedes mintieron para protegerse de cosas reales, respondió Elena. Yo creé mentiras sobre cosas que ni existían. Inventé agresiones, traumas, situaciones, como si la realidad no fuera suficientemente dramática para justificar mis sentimientos. El grupo quedó en silencio por un momento. Era raro alguien asumir tamaña responsabilidad por sus acciones autodestructivas. ¿Y cómo te sientes ahora, enfrentando la verdad?, preguntó doña Marta. Asustada, admitió Elena. ¿Por qué ahora necesito descubrir quién yo realmente soy, cuando no estoy interpretando un papel de víctima? Y necesito reconquistar la confianza de mi hija, que me conoce mejor de lo que yo conocía a mí misma. Mientras tanto, Sofía estaba viviendo una experiencia completamente nueva. Por primera vez en meses, sus padres estaban comunicándose de forma civilizada, no como un pareja. Eso estaba claramente en el pasado, pero como 2 adultos comprometidos con su bienestar. En la semana anterior, habían tenido su primera reunión de familia reconstituida, como doctora Beatriz había llamado. Los 3 se sentaron en la sala de Elena y por primera vez conversaron abiertamente sobre lo que había acontecido. Sofía, había dicho Elena, yo quiero pedirte disculpas, no apenas por haber mentido, sino por haberte colocado en una posición donde sentiste que necesitabas escoger entre la mamá y la verdad. Sofía había mirado a la madre con aquellos ojos grandes y serios. Mamá, yo no escogí contra vosé. Yo escogí a favor de lo que era correcto. La distinción sutil pero poderosa había dejado tanto a Elena cuanto a Marcos impresionados con la sabiduría de la hija. Y yo quiero que sepas, continuó Elena, que estoy orgullosa de ti por haber sido valiente, mesmo cuando eso significaba confrontarme.
Marcos había acrecentado: «Sofía, hiciste algo muy difícil, y lo hiciste porque sabías que era lo correcto. Pero ahora queremos que vuelvas a ser crianza. Los problemas de los adultos son para los adultos resolver». Ahora, en el parque, Sofía parecía estar finalmente internalizando esa permisión para ser crianza. Ella había pasado de la persecución de mariposas para la construcción de castillos de arena en la caja de arena, completamente absorta en su creación. «¡Papá, mira!», se gritó ella, apuntando para una torre torcida que había construido. «Es un castillo donde solo moran personas que hablan la verdad». Marcos rió, pero también sintió un apretón en el corazón. Mesmo en sus brincadeiras, Sofía todavía procesaba los eventos recientes. «¿Y quién mora en ese castillo, princesa?». «Una princesa que sabe leer desde pequeña, un rey que concierta carros y hace las personas felices, y una reina que está aprendiendo a ser buena de nuevo», respondió Sofía, adicionando otra torre al castillo. La descripción inocente pero perceptiva de la familia dejó a Marcos emocionado. Sofía había encontrado una forma lúdica de procesar la realidad compleja de su situación familiar. Cuando llegó la hora de llevar a Sofía de vuelta para casa, Marcos sintió la familiaridad ansiosa de los finales de visita. Pero de esta vez era diferente. No había la tensión de la supervisión, ni el miedo de que algo pudiera dar errado. «Sofía», dijo él mientras se dirigían al carro, «¿qué quieres hacer en la próxima vez que estemos juntos?». «Quiero que me enseñes a concertar alguna cosa», respondió ella sin hesitar. «Tú siempre conciertas carros, y yo quiero aprender a concertar cosas quebradas también». Marcos sonrió, percibiendo la metáfora inconsciente de la hija. «Podemos comenzar concertando una bicicleta vieja que tengo en la garaje. ¿Qué te parece?». «Perfecto». «Y después podemos concertar otras cosas que están quebradas». Cuando llegaron a la casa de Elena, ella los esperaba en la puerta. Había algo diferente en su postura, menos defensiva, más abierta. Sofía corrió para abrazarla, hablando rápidamente sobre los castillos de arena y los planes de concertar bicicletas. «¿Cómo fue?», preguntó Elena a Marcos, y por primera vez en más de un año, la pregunta sonó genuinamente interesada, no territorial. «Fue bueno», respondió él. «Sofía está más leve, más ella misma», Elena asintió. «Doctora Beatriz dijo que crianzas son resilientes, pero que necesitan sentir que los adultos están asumiendo la responsabilidad por los problemas de los adultos. Y nosotros estamos asumiendo». Elena miró a Sofía, que ahora mostraba a la madre un dibujo que había hecho en el parque. «Estamos intentando. Estamos aprendiendo». Era una respuesta honesta, sin promesas grandiosas o garantías imposibles. Apenas dos adultos reconociendo que tenían trabajo que hacer y que estaban dispuestos a hacerlo. Cuando Marcos fue en Bora y Sofía se preparaba para el baño, Elena percibió que su hija estaba canturrando, algo que no hacía meses. Era una música inventada sobre princesas valerosas y castillos de la verdad, y Elena reconoció en ella el son de la infancia, retornando gradualmente a la vida de Sofía. Tal vez, pensó Elena, mientras escuchaba la voz dulce de la hija, la redención no fuera un destino, sino un camino. Y tal vez, apenas tal vez, ellos estuvieran finalmente en la dirección correcta. Capítulo 6. El crecimiento. A través de la verdad 2 meses habían pasado desde la revelación de Sofía en el tribunal, y el otoño comenzaba a pintar las hojas con tonos dorados y rojos vibrantes. Sofía estaba en su nueva rutina: 3 días con Elena, 3 días con Marcos, y un día juntos como familia reconstituida. Era jueves, y Sofía estaba con Marcos en su pequeña oficina, cumpliendo la promesa de aprender a concertar cosas quebradas. La bicicleta vieja se había transformado en el proyecto perfecto, algo tangible que trabajaban juntos mientras conversaban sobre cosas más abstractas. «Papá, ¿por qué las personas se quiebran?».
preguntó Sofía, asegurando una llave inglesa pequeña que Marcos había comprado para ella. Estaba sentada en un banquito alto, observando mientras él ajustaba los frenos. ¿Cómo así, princesa? Como la mamá. Ella no nació queriendo inventar historias malas. ¿Alguna cosa la quebró antes? Marcos paró y miró a la hija. Mesmo a los 6 años, Sofía hacía preguntas que iban directo al corazón de las cuestiones humanas más complejas. ¿Sabes, Sofía? A veces las personas se quiebran de a poquitos por cosas que acontecen en la vida. Y a veces no perciben que están quebradas hasta que hacen algo que machuca a otras personas. ¿Y la gente puede concertar personas quebradas? No de la misma forma que concertamos esa bicicleta, respondió Marcos, sentándose en una caja de herramientas para quedar en la altura de Sofía. Las personas necesitan querer concertarse. La gente puede ayudar, apoyar, perdonar, pero el concierto mismo, ellas que tienen que hacer. Sofía asintió pensativamente. ¿La mamá está concertándose sozinha? Ella está intentando. ¿Y sabes qué es más importante? Ella está haciendo eso no solo por ella, sino por ti también. En aquel momento, Elena estaba en sesión con doctora Beatriz, acompañada de su madre, doña Rosa. La psicóloga había sugerido explorar los patrones familiares que contribuyeron a las escuelas de Elena. Madre, dijo Elena, necesito entender cómo crecí y cómo eso me llevó a hacer lo que hice. Doña Rosa, una mujer de 70 años con cabellos grises y ojos gentiles, seguraba la mano de la hija. Elena, yo sé que cometí errores en tu crianza. Tu padre, él no era un hombre fácil, él bebía, dijo Elena simplemente. Y la señora siempre inventaba disculpas para proteger a la familia de la verdad. Papá está cansado. Papá tuvo un día difícil. Papá no está sintiéndose bien. Doña Rosa bajó los ojos. Yo achaba que estaba protegiéndolos, y yo aprendí que mentir era una forma de protección, continuó Elena. Cuando mi matrimonio con Marcos comenzó a dar errado, cuando me envolví con otra persona, cuando todo se desmoronó, yo hice lo que aprendí en casa. Inventé una versión de la realidad que me colocaba como víctima, en vez de confrontar la verdad. Doctora Beatriz observó la conversación cuidadosamente. Era importante que Elena comprendiese los orígenes de sus patrones, pero sin usar eso como disculpa para sus escuelas adultas. Elena, intervino la psicóloga. Entender de dónde vienen nuestros patrones es fundamental. ¿Pero qué pretende hacer con esa comprensión? Quebrar el ciclo, respondió Elena inmediatamente. Sofía ya mostró que es más valiente con la verdad de lo que yo jamás fui. Quiero que ella crezca sabiendo que puede confiar en mí para ser honesta, mesmo cuando la verdad es difícil. ¿Y cómo pretende hacer eso? Elena respiró profundo, comenzando por contar a ella toda la verdad sobre lo que aconteció, sobre mi envolvimiento con otra persona, sobre mis mentiras, sobre el porqué de todo haber acontecido. Obvio que de forma adecuada para la edad de ella, pero sin esconder los hechos principales. Doña Rosa apretó la mano de la hija. ¿Tienes certeza de que es lo mejor? Tengo, respondió Elena con una convicción que sorprendió a sí misma. Sofía me enseñó que las crianzas pueden lidiar con la verdad mucho mejor de lo que nosotros imaginamos. Lo que ellas no consiguen lidiar es con mentiras y secretos. Mientras tanto, en el consultorio al lado, Sofía estaba en su sesión mensual con doctora Beatriz. La niña había llegado cargando una pasta pequeña llena de dibujos que había hecho durante las últimas semanas. Traje mis dibujos nuevos para mostrar para ti, tía Bía, dijo Sofía, vaciando la pasta sobre la mesa baja. Doctora Beatriz examinó los dibujos con interés. Había una clara evolución en los temas. Los primeros dibujos post-tribunal todavía mostraban casas divididas, figuras separadas, nubes oscuras. Pero los más recientes mostraban puentes conectando casas diferentes, familias en círculos, mismo que cada persona estuviera en un lugar diferente. Y mucho más colores vibrantes. Cuéntame sobre este aquí, dijo la psicóloga.
apuntando para un dibujo donde 3 figuras estaban trabajando juntas para construir algo. Somos yo, la mamá y el papá construyendo un puente, explicó Sofía. Cada uno mora en una casa diferente, pero el puente deja que la gente se visite siempre que quiera. ¿Y cómo te sientes sobre esa puente? Bien, porque ahora yo no necesito escoger entre ellos. Puedo amar a los dos, mesmo cuando ellos no se aman del modo de casados. Doctora Beatriz sonrió. Sofía había comprendido intuitivamente uno de los conceptos más difíciles para crianzas de padres separados, que ella no necesitaba dividir su amor o lealtad. Sofía, ¿todavía te preocupas con los sentimientos de la mamá? Un poquito, admitió la niña. Pero ahora ella tiene otras personas para conversar cuando está triste. Tiene a ti, tiene a la abuela Rosa, tiene las personas del grupo de ella. Yo todavía ayudo, pero no soy la única persona responsable. Era exactamente el progreso que doctora Beatriz esperaba ver. Sofía estaba aprendiendo a mantener empatía sin cargar responsabilidad excesiva. ¿Y el papá? ¿Cómo te sientes en relación a él? El papá está más feliz ahora. Él sonríe de verdad, no aquel sonriso triste que él hacía antes. ¿Y sabes qué es mejor? Él no me trata como si yo fuera a quebrar. Él me deja ayudar a concertar cosas de verdad. En la semana siguiente, Elena decidió que era hora de la conversación más importante de su vida. Ella había preparado cuidadosamente cómo abordar el asunto con Sofía, usando una lenguaje apropiada para la edad, pero sin omitir los hechos esenciales. Era un domingo de mañana, y ellas estaban en la cocina haciendo panquecas, una tradición que habían retomado recientemente. Sofía estaba mezclando la masa mientras Elena preparaba las frutas para acompañar. Sofía, comenzó Elena, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué yo inventé historias sobre el papá? Sofía paró de mejer la masa y miró para la madre con atención. Recuerdo. Bien. Yo quiero contarte la verdad completa sobre lo que aconteció. Eres inteligente lo suficiente para entender y mereces saber. Elena contó sobre su relacionamiento extraconyugal, explicando de forma simple que se había embolido emocionalmente con otra persona mientras todavía era casada con Marcos. Contó sobre cómo eso había herido al padre de Sofía, sobre cómo el matrimonio se había deteriorado y sobre cómo ella había escogido mentir en vez de asumir la responsabilidad. Sofía escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionales para esclarecer puntos que no comprendía. Cuando Elena terminó, esperó ansiosamente por la reacción de la hija. «Mamá», dijo Sofía finalmente, «gracias por contarme la verdad. ¿Cómo te sientes sobre lo que yo hice?» Sofía pensó por un momento, de la forma seria que siempre hacía. «Me siento triste que tú y el papá se machucaron, pero me siento feliz que estás contándome la verdad ahora. ¿Me perdonas?» «Yo te amo, mamá». Y personas que se aman perdonan cuando la otra persona está realmente intentando ser mejor. Elena abrazó a la hija, y por primera vez en más de un año, sintió que estaba construyendo algo sólido con Sofía, una relación basada en honestidad en vez de protección falsa. «¿Y sabes qué más, mamá?», dijo Sofía, volviendo a mejer la masa de las panquecas. «Ahora la gente puede contar al papá que yo ya sé toda la verdad. Así él no va más a quedar preocupado si debe o no contarme las cosas». Más una vez, Sofía había sorprendido a Elena con su percepción. La niña había comprendido que los secretos crean tensión mesmo cuando la intención es proteger. Aquella tarde, los tres se encontraron en el parque para su actividad semanal de familia. Sofía fue directo al punto, como siempre. «Papá, la mamá me contó toda la verdad sobre ustedes dos. Ahora la gente no necesita más fingir que yo no sé de las cosas». Marcos miró para Elena, sorprendido. «¿Toda la verdad?» «Toda», confirmó Elena. Sofía merecía saber. «¿Y cómo estás sintiéndote, princesa?», preguntó Marcos agachándose para quedar en la altura de la hija. «Estoy sintiéndome más leve», respondió Sofía, «como cuando la gente saca una mochila pesada después de cargarla el día todo». Marcos y Elena trocaron una mirada de comprensión.
Finalmente, estaban todos en el mismo lugar en relación a la verdad. No era un lugar perfecto o sin dolor, pero era real. Y para Sofía, la realidad, mesmo cuando complicada, era infinitamente preferible a las mentiras bien intencionadas. Mientras Sofía corría para el playground, Elena y Marcos caminaron lado a lado por primera vez en más de un año sin tensión o resentimiento. «Gracias», dijo Marcos, «por contar la verdad para ella. Sé que no fue fácil. Sofía me enseñó que fácil no es lo mismo que correcto», respondió Elena. «Y nuestra hija merece padres que escogen lo que es correcto, mesmo cuando es difícil». Ellos observaron a Sofía en el columpio, riendo mientras intentaba tocar las nubes con los pies. Y ambos supieron que habían encontrado el camino de vuelta, no uno para el otro como pareja, sino como familia que podría funcionar de una forma nueva y saludable. 6 meses habían pasado desde aquel día transformador en el tribunal, y la vida había encontrado un ritmo nuevo y sorprendentemente armonioso. Era una hermosa mañana de primavera, y Sofía estaba celebrando su 7º cumpleaños de una forma que ninguno había imaginado un año antes. Con una fiesta donde sus padres trabajaban juntos, lado a lado, como verdaderos parceiros en la crianza de la hija. La fiesta acontecía en el quintal de la casa nueva de Elena, un lugar menor que la anterior, pero que ella había escogido por estar próxima de la escuela de Sofía y del apartamento de Marcos. La proximidad física se había tornado símbolo de la proximidad emocional que la familia había reconstruido. Sofía corría alegremente por el quintal con sus amigos de la escuela, crianzas que habían conocido apenas la versión más feliz y equilibrada de ella. Para esos amigos, Sofía era simplemente una niña inteligente con padres que, mesmo separados, claramente se daban bien. «Mamá, papá», gritó Sofía, «¿vieron? Doña Carmen vino a mi fiesta». La asistente social que había trabajado con Sofía durante el proceso estaba allí, ahora como amiga de la familia. Doctora Beatriz también estaba presente, junto con su hijo de 8 años, que se había tornado amigo de Sofía. «¿Cómo ha sido el acompañamiento?», preguntó Carmen a Elena y Marcos. «Sorprendente», respondió Elena. «Sofía está floreciendo. Las notas mejoraron. Ella hizo nuevos amigos y principalmente volvió a ser crianza. Pero una crianza que todavía nos sorprende», acrecentó Marcos. «La semana pasada me ayudó a concertar un motor y explicó al cliente el problema. El hombre quedó impresionado con su vocabulario técnico. ¿Y ustedes dos? ¿Cómo está la parcería de coparenting?». Elena y Marcos trocaron una mirada que hablaba de meses de trabajo duro y respeto mutuo, reconstruido sobre bases sólidas. «Mejor de lo que jamás imaginé posible», admitió Elena. «Funcionamos mejor como parceiros en la crianza de Sofía de lo que jamás funcionamos como marido y mujer. Y lo más importante», dijo Marcos, «es que Sofía sabe que puede contar con ambos, siempre. No importa dónde esté, tiene 2 hogares donde es amada incondicionalmente». Del otro lado, Sofía contaba a sus amigos sobre la bicicleta restaurada. «Mi familia estaba quebrada», explicaba con honestidad. «Pero la gente concertó. Ahora es diferente, pero funciona mejor. ¿Y cómo ustedes concertaron?», y preguntó Ana. «Con la verdad», respondió Sofía. «Descubrimos que hablar la verdad mesmo cuando duele es mejor que inventar historias. Cuando llegó la hora de cantar feliz cumpleaños, Sofía hizo cuestión de que Elena y Marcos quedaran uno de cada lado. La foto mostraba 3 personas que se importaban profundamente. «Haz un deseo». «Princesa», dijo Marcos mientras Sofía cerraba los ojos. Cuando sopló las velas, todos preguntaron cuál había sido el deseo. «Pedí para que nuestra familia continúe creciendo en verdad», sonrió. «Y para que otras familias quebradas aprendan a concertarse como nosotros». Doctora Beatriz sintió los ojos marear. Sofía había pasado de víctima a agente de cura, no apenas para su familia, sino potencialmente para otras que podrían inspirarse en su historia. Más tarde,
Elena y Marcos se sentaron en el quintal para conversar. ¿Ya pensaste en cómo sería si Sofía no supiera leer? La preguntó Elena. Pienso en eso a veces, respondió Marcos. Probablemente habría perdido la custodia basado en mentiras. Sofía habría crecido creyendo que su padre era un agresor. Y tú habrías continuado viviendo una mentira. Y yo habría enseñado que mentir es aceptable cuando conviene, acrecentó Elena. El ciclo habría continuado. Marcos, dijo Elena finalmente, lo que Sofía hizo aquel día no apenas salvó nuestra familia. Me salvó a mí de tornarme alguien que no conseguiría vivir siendo. Y es increíble que ella hizo todo por amor. Amor por la verdad, por nosotros, por la idea de familia. Una crianza de 6 años nos enseñó sobre integridad. A la mañana siguiente, Sofía encontró una carta sobre su mesa. Era de Elena y Marcos, agradeciendo su coraje y explicando cómo su honestidad había transformado sus vidas. La carta terminaba: Sofía, prometemos que nuestra familia será siempre construida sobre la verdad. Nos enseñaste que crianzas merecen honestidad y que la honestidad cura más de lo que protege. Gracias por enseñarnos a ser mejores. Sofía leyó la carta moviendo los labios. Cuando terminó, la guardó en su caja de tesoros. Aquel día, Sofía volvió a la escuela con una tranquilidad profunda de una crianza que sabía ser amada exactamente como era. Durante el recreo, Ana preguntó si sentía falta de cuando sus padres moraban juntos. No siento falta de cómo era antes, respondió. Antes tenía mentiras mezcladas con el amor. Ahora tiene solo amor mezclado con verdad. Y eso es mejor. Cuando la profesora pidió que escribieran sobre mi familia, Sofía escribió sobre una niña que aprendió que familias pueden tener formas diferentes. Pero lo importante es que sean construidas con honestidad y amor. Su redacción terminaba: mi familia me enseñó que decir la verdad es el mayor regalo que podemos dar unos a otros, porque solo así podemos amarnos de verdad. 3 meses después, Elena recibió una llamada de una abogada. Representaba a una mujer inventando alegaciones falsas contra el exmarido para obtener ventaja en custodia. ¿Estarías dispuesta a conversar con mi cliente? Tal vez tu experiencia pueda ayudarla a reconsiderar. Elena pensó en Sofía, en su coraje para hacer lo correcto. Sí, yo converso con ella. Días después, Elena estaba en un café con Patricia, que lloraba contando sobre sus mentiras. No sé cómo parar, admitió. Ya conté tantas mentiras que necesito contar más para sustentar las primeras. Yo entiendo, dijo Elena con empatía. Estuve donde estás, y puedo decirte, es posible parar. Es posible escoger la verdad, mesmo después de escoger la mentira tantas veces. Tus hijos merecen una madre que escoge lo correcto, mesmo cuando es difícil. Y merecen padres que no los usan como armas. La conversación duró 2 horas. Patricia salió comprometida a reconocer sus mentiras antes del tribunal. Elena salió sabiendo que había transformado su experiencia dolorosa en algo que ayudaría a otra familia. Cuando contó a Sofía sobre la conversación, la niña preguntó: ¿estás ayudando a otras personas a escoger la verdad? ¿Como yo ayudé a nuestra familia? Sí, me inspiraste a transformar nuestros errores en algo que puede ayudar a otros. Sofía sonrió. ¿Entonces las cosas malas se tornaron cosas buenas? De cierta forma, sí. Hicimos algo bueno nacer de ellas. 6 meses después, Elena, Marcos y Sofía estaban en una universidad participando de un seminario sobre dinámica familiar. Sofía, ahora con 7 años y medio, respondía a preguntas con su honestidad característica. Sofía, preguntó una psicóloga, ¿qué dirías para otras crianzas que saben secretos de adultos? Yo diría que la verdad puede doler un poquito, pero las mentiras duelen para siempre, y que crianzas son más fuertes de lo que los adultos piensan. Y si tuvieran miedo de contar la verdad, diría que tener miedo es normal, pero hacer lo correcto mismo con miedo es lo que se llama coraje. Al final, una joven asistente social se aproximó. Gracias por compartir tu historia.
Me ayudaste a entender cómo escuchar a las crianzas con quienes trabajo. Sofía sonrió. De nada. Y acuérdate, crianzas siempre saben más de lo que parecen saber. 2 años después, Sofía estaba con 8 años, en tercera serie, y se había tornado una de las alumnas más queridas, no apenas por su inteligencia, sino por su capacidad de mediar conflictos con sabiduría que impresionaba. Elena se había tornado terapeuta especializada en mujeres en separaciones conturbadas. Marcos ofrecía clases de mecánica para crianzas, un proyecto surgido después de ver el interés de Sofía por concertar cosas. Y Sofía continuaba siendo curiosa, honesta, valiente y sabia, pero ahora también era una crianza que sabía que su voz importaba, que la verdad tenía poder y que familias podían ser curadas cuando construidas sobre honestidad y amor. En una tarde de viernes, Sofía corrió hacia Marcos con un dibujo. «Papá, mira lo que hice». Era una familia, 3 figuras sonrientes, cada una en una casa diferente, conectadas por puentes coloridos. Arriba había escrito «Familia de la verdad». «Es hermosa, princesa. Quiero hacer copias para dar a la mamá y a ti. Así todos acordaremos de cómo nuestra familia es especial». Aquella noche, Sofía escribió en su diario: «Hoy entendí que a veces cosas malas acontecen para que la gente aprenda a hacer cosas buenas. Mi familia tuvo que quebrarse un poquito para aprender a amarse de verdad. Y ahora podemos enseñar a otras familias quebradas a concertarse también». Abajo dibujó una niña asegurando un papel. El momento en el tribunal que había cambiado todo. Pero de esta vez, la niña estaba sonriendo. Sofía había crecido en comprensión sobre la complejidad de la vida. Había aprendido que la coraje no era ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Había descubierto que la verdad, mesmo dolorosa, era preferible a la mentira más confortable, y principalmente había comprendido que una crianza de 6 años, con una nota escrita a mano y determinación inquebrantable, podía cambiar el curso de una familia entera. Años después, Sofía percibiría que aquel momento en el tribunal no fue apenas sobre revelar mentiras. Fue sobre descubrir su voz y aprender que esa voz tenía poder para curar, transformar y criar puentes donde antes había divisiones. Pero por ahora, Sofía era apenas una niña de 8 años que sabía leer, que adoraba concertar cosas con el padre, que ayudaba a la madre a ser mejor, y que había aprendido que familias de la verdad eran las más bonitas de todas. Fin.